Bueno, hola a mis alumnos de física atómica y nuclear. Le voy a explicar un poquito el primer parcial para que vean qué les faltó o en qué se equivocaron los que lo hicieron y para que se preparen para el recuperatorio, lo mismo los que no vinieron. Entonces, bueno, eran 10 preguntas, valen un punto cada una y como yo les dije, es importante en física ser preciso cuando se responde. Y bueno, yo siempre tengo en cuenta si parte de la pregunta está bien o si está bien empezada, pero a lo mejor no bien terminada. Entonces puedo ponerle en vez de 1, 0,75, 0,6, 0,5, 0,25, depende. Entonces voy a repasar todas las preguntas brevemente. Así que comenzamos por la primera, que decía, con base en la teoría de Bohr, estime la energía de enlace del tercer electrón en el litio y considerar el apantallamiento. Después da como un dato de valor medido 536 electronvolt. Lo que pasa es que el cálculo hay que hacerlo sin esos 536, pensando simplemente qué le pasa al litio. Entonces el litio tiene 3 protones y 3 electrones. Los dos electrones claramente llenan la capa 1s y este está en la capa 2s. Entonces es relativamente fácil llevarse este electrón. Ahora, cuando uno tiene que calcular la energía del enlace, aparece el Z efectivo, el 13,6 electronvolt y el N del nivel. Entonces, ¿qué ponemos en Z efectivo? Z efectivo es la cantidad de carga efectiva que este electrón está viendo. Entonces, como esta capa, la 1s2, que tiene dos electrones, apantalla al núcleo, entonces el último electrón no está viendo 3 protones. Así que bueno, piensen ustedes qué es lo que ve el tercer electrón. Eso lo llenan acá y lo calculan. Y luego comparan ese número con el 536 electronvolt, que es experimental, y comentan a qué se puede deber la diferencia. Bueno, el 2. ¿Cuáles son las partes que se respetan y cuáles no cuando la teoría de Bohr es reemplazada por la teoría moderna cuántica? Y acá puse sí, no, porque la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que se respetan? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay en la teoría moderna que es igual a la teoría de Bohr? Esto, esto, esto. ¿Y cuáles son las que no? ¿Qué hay en la teoría moderna que no hay o que está distinto en la teoría de Bohr? Esto, esto y esto. Algunos de ustedes agarraron un párrafo y dijeron, el problema de Bohr era este, aquel, aquel, aquel. No pregunté cuál era el problema de Bohr. Pregunté concretamente, ¿qué cosas de la teoría de Bohr están igual en la teoría moderna? ¿Qué cosas no? Así que ahí hay que ser bien preciso para responder. Bueno, punto 3. Este también tuvo algunos problemitas. El punto 3 es, este que está acá, si sobre átomos de hidrógeno incide un electrón de 12,75 electronvolt, al relajar, ¿cuáles son las longitudes de onda que se emiten? Entonces algunos de ustedes convirtieron directamente el 12,75 electronvolt en longitud de onda, diciendo que eso era la radiación que se iba a emitir. En realidad, eso es una suposición incorrecta, porque una vez que llegan 12,75 electronvolt de energía al átomo, hay que ver para qué usa el átomo esa energía y hay que ver cómo relaja, es decir, cómo la devuelve. Entonces, algunos hicieron bien esa parte, que es que calcularon con 12,75 electronvolt, dado que el nivel 1 era menos 13,6 electronvolt, que ya lo sabíamos, ¿cuánto puede subir? ¿Hasta qué nivel puede llegar? Entonces llega hasta el nivel N, qué sé yo, el nivel 6, ponele. Ese cálculo lo tienen que hacer ustedes. Y luego, ¿cómo cae del nivel 6 al nivel fundamental? Bueno, una posibilidad es volver a caer 6,1 directamente, pero también puede caer 6,5, 5,1, 6,3, 3,2, 2,1. Entonces por eso pregunta con cuántas longitudes de onda puede relajar. Había uno de esos ejercicios que estaba en la práctica, pero se ve que no todos hicieron la práctica, porque si no se hubieran dado cuenta. Luego, el punto 4. ¿Qué longitud de onda tiene la primera línea de Paschen? Por primera se entiende la línea del salto de energía más chico, ese la gran mayoría lo hizo bien. Luego el 5 era relativamente fácil, pero algunos se mezclaron en algunas cosas. La pregunta era, si un átomo de hidrógeno está en el estado 7G, ¿cuál es el valor del número cuántico, o sea, el nivel de energía del estado? Eso significa el N. ¿Cuál es el valor del número cuántico azimutal, que es el L? ¿Cuál es la energía del estado? ¿Y cuántos valores posibles de ML hay? Así que ahí no había mucho que escribir, había que contestar exactamente un número acá, un número acá, un número acá, y cuántos ML hay que podían, si querían, hacer la lista.
Bueno, luego el punto 6. Este tenía una pequeña trampita y varios cayeron en la trampa. La pregunta es ¿cuántos electrones hay en el nivel 6 con el momento angular L igual a 4? Entonces, en el L igual a 4 hay un número preciso de electrones, sea el nivel que sea. Entonces, no me tenían que dar todos los electrones del nivel 6, sino decir cuántos había en el orbital L igual a 4. En todos los orbitales L igual a 4, de los niveles que sean, siempre hay la misma cantidad de electrones. Bueno, luego el 7. Les daba 3 configuraciones electrónicas dadas y ustedes tenían que, dice así, ¿cuáles de las siguientes configuraciones electrónicas no se permiten? Si no se permiten, explique por qué. Entonces ahí en las explicaciones estuvieron medios cortos, porque si bien dijeron, bueno, no se podía pasar y llenar el otro nivel hasta que no esté lleno aquel, en este tiene más electrones, etc., hicieron una descripción, pero que le faltó un poquito más. Cuando en física se dice explicar, uno tiene que traer una ley, una teoría o algún fenómeno. Entonces acá había que hablar de la regla de Hund y del principio de exclusión de Pauli. Así que ahí faltó un poquito. Bueno, luego vamos a borrar, pero mientras tanto el 8 preguntaba en qué columna de la tabla periódica se pueden poner los siguientes átomos que tienen esta configuración electrónica. Y eso la mayoría se dio cuenta bien, nomás que por ahí se confundieron en el nombre de la columna. Porque, o sea, me doy cuenta cuando escriben que están pensándolo bien, pero después en lugar de 7 ponen 8, en lugar de 8 ponen 7, y bueno, ahí no tengo otra posibilidad que ponerle que está mal. Así que tienen que ser también cuidadosos en no confundirse cuando la respuesta es solamente un número o una letra. Y bueno, y finalmente están las dos últimas preguntas. La pregunta 9 se refiere a la energía de ionización de dos átomos de la tabla periódica y ahí había que contestar por qué la energía de ionización de uno era más alto que la del otro. La mayoría de ustedes también se dio cuenta bien porque tiene que ver con la configuración electrónica. Lo que pasa que en algunos casos no está del todo bien explicado. Eso lo podemos ver cuando hablemos o si quieren hablamos por WhatsApp y leemos bien lo que ustedes escribieron y les digo en dónde están las fallas. En general les di 0,75, 0,80, pero bueno, esto se contesta por ahí, ¿no? Por el lado de configuración electrónica y cuáles son las posibilidades o las facilidades de quitar un electrón. Y luego el punto 10 hablaba sobre las bandas en los espectros de emisión de las moléculas. Y bueno, esa habría que tomarse un poquitito más de tiempo para escribirlo mejor. Los que lo contestaron dijeron que se refiere a que en las moléculas hay otros niveles de energía diferentes, pero había palabras que no estaban bien usadas. ¿Cómo es acá el asunto? El asunto es que cuando hay una molécula, los niveles electrónicos están bien separados, por ejemplo el 1, el 2, el 3, pero después tenemos por cada nivel electrónico un grupo de niveles que se llaman vibracionales. Entonces siempre hay transiciones donde se varía el nivel vibracional en más menos 1, o sea, se sube o se baja más menos 1, pero por ejemplo, se puede bajar desde acá hasta acá o desde acá hasta acá. Entonces estos dos saltos que van del nivel de este a este o de este a este son muy parecidos, aunque no iguales. Pero para colmo de males, además de los estados vibracionales y rotacionales, las moléculas ¿qué tenían? Rotacionales. Entonces, el más grande es el electrónico, un orden de magnitud menor es el vibracional y un orden de magnitud menor es el rotacional. Y como del rotacional se podía salir de cualquiera, entonces ahí ya tenemos, sí, dos líneas muy cercanas que entonces forman lo que se llama una banda. Entonces la banda está comandada por la gran diferencia de energía, que es el salto del nivel 3 al nivel 2 o del nivel 2 al nivel 1. Entonces empieza así y después viene todo esto. Todo esto significa que son todos los saltos posibles entre 2 y 1, por ejemplo este es el del 2 al 1, pero entre 2 y 1 contando los rotacionales
hay un montón de saltitos más de energías menores. Entonces había que tomarse un poquito de tiempo para explicar mejor ese punto. Así que bueno, ese era el parcial, eran 10 problemas y preguntas. Algunos rindieron 4 nada más, 2 fueron a recuperatorio y bueno, algunos van a tener que recuperar también. Así que si necesita cualquiera hablar conmigo, me avisa por WhatsApp y revisamos punto a punto. Pero ya les mandé un mail a todos. Bueno, los espero en el recuperatorio que va a ser relativamente pronto, pónganle una semana, 8 días, no mucho más. Hasta luego.